que no se considera un político, digamos, de raza, genera un ciclo económico de raíz política, digamos, ¿no? Es decir, genera un contexto económico de raíz política, y lo estamos viendo, digamos, ¿no? Es decir, el presidente ha puesto como objetivo principal y fundamental lograr una baja más drástica de la tasa de inflación como su gran carta electoral de este año, combinada con lo que va a ser la recuperación de la economía, pero claramente aún sacrificando cuestiones muy de fondo, como puede ser reformas importantes que necesita la Argentina, como puede ser el ajuste tarifario. Hoy lo vimos en las noticias de que hubo una decisión de ajustar las tarifas de electricidad, de la cual se dio marcha atrás. Por supuesto, con bajar la tasa de devaluación al 1% en un contexto mundial muy hostil para la Argentina, no porque no en contra a propósito de la Argentina, pero muy hostil, con un dólar fortalecido, con los precios de los commodities muy bajos. Después vamos a hablar de eso, con Brasil y Chile depreciando sus monedas, pero el presidente el presidente y su equipo, por supuesto, obsesionado de mostrar una fuerte baja de la tasa de inflación para consolidar su triunfo político, su eventual triunfo político en octubre, y a partir de ahí avanzar con las reformas. Y como yo le dije, necesito la ayuda de mis amigos, y quería repasar con Jorge Colina, que es el presidente de IDESA, el Instituto de Desarrollo Social Argentino, un hombre un gran experto en los temas laborales, en los temas de salud, en los temas de la seguridad social. Un poco yo diría, reforma frustrada hasta ahora, él me corregirá seguramente, de la cuestión laboral, teniendo en cuenta que una parte de lo que era la reforma en el famoso decreto 70 está parado por la justicia, y que otra parte no ha logrado avanzar en el Congreso. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte y muchísimas gracias por atendernos, y como todavía no debe haber prescripto, feliz año. Jorge, quería repasar con vos ¿dónde estamos en materia de reforma laboral, teniendo en cuenta que es una de las reformas más importantes que la Argentina necesita, ¿no? Bueno, el mayor logro que obtuvo el gobierno en tema laboral es el haber eliminado la multiplicación de la indemnización por despido cuando la relación estaba irregularmente registrada. Esto de que, bueno, si no estaba bien registrado el trabajador y uno lo despedía, tenía que pagar 3, 4, 5 veces una indemnización, era indefinido. Eso era una gran preocupación, y eso se logró. Se logró incluso en el Congreso, con una mayoría, no fue forzado ni nada. Luego también avanzó en el tema del periodo de prueba, que lo extendía hasta 8 meses para las empresas más chicas. Está bien. Y luego también avanza diciendo, bueno, va a haber opción para que en el convenio colectivo de trabajo algunos sectores puedan ir al fondo de desempleo. Esto de que en lugar de pagar una indemnización, que las empresas pueden ir ahorrando algo durante todos los meses, de forma tal que cuando el trabajador se vaya, se lleva esa plata. Y ahí viene la gran debilidad. En la Argentina no hay negociación colectiva. Claro. Digamos, las últimas negociaciones colectivas a nivel sectorial, no de empresas, las grandes empresas tienen negociaciones. Pero digamos, a nivel sectorial datan de la década del 70 y del 80. Entonces, te interrumpo ahí un segundo. Cuando decís no hay negociación colectiva, significa que solo se habla de salarios, pero nada más, o algo por el estilo. Que eso después del salario se llama paritaria. Ah, perfecto, está muy bien, claro. Bien. O sea, las paritarias, todo el mundo habla de paritarias solamente, claro. O sea que es cuando ajustamos el salario por la inflación. Claro. Cuando se termina la inflación se terminan las paritarias. Claro. Ahora, nunca hay negociación, digamos, del convenio colectivo, por ejemplo, Moyano con las cámaras de transportistas. Eso no, lo que hacen es paritario. Entonces es muy difícil que se implemente esto del fondo de desempleo. Y es la principal debilidad, porque la verdad que todas las reformas laborales que se quisieron hacer en la Argentina, en la década del 90, ahora, fallaron en algo fundamental, que es descentralizar la negociación colectiva. O sea, dado que a nivel sectorial, a nivel de los grandes sindicatos, no hay negociación colectiva porque tienen sus convenios colectivos ultra activos desde la década del 70 y del 80, lo que la Secretaría de Trabajo debería hacer es empezar a habilitar a las pymes que lo deseen a negociar sus propios convenios colectivos con sus trabajadores. Como decir, mantengamos los convenios colectivos, pero
sectoriales. Están ultra activos, los sindicatos, la CGT lo quiere mantener, ok, pero si una pyme quiere con sus trabajadores salirse del convenio colectivo sectorial, el desenganche se llama, que se pueda desenganchar de ese convenio sectorial y negociar con sus propios trabajadores. Ese es el paso muy fundamental que necesita este gobierno hacer para dinamizar el tema del empleo. Eso, parte de eso, vos corregime, por supuesto, ¿estaba en el decreto 70 o no? No, nunca estuvo. No, nunca estuvo. Ok. Nunca estuvo. O sea, eso es lo que más me llama la atención, que un gobierno libertario no vaya por la libertad en la negociación de las relaciones laborales. Entiendo. De hecho, los brasileños fueron en esta dirección desde la reforma del 16 que ellos hicieron. Que lo que hicieron es decir, bueno, tiene prioridad la negociación a nivel del trabajador con el empleador y de la empresa con sus trabajadores por sobre el convenio sectorial. Eso es lo que habría que hacer en Argentina, cambiar la orden de prelación. Digamos, tiene más importancia un acuerdo individual o un acuerdo del empleador con sus trabajadores que el convenio colectivo sectorial. Y ahí cambiaría la fórmula, digamos, y esto se dinamizaría. Jorge, ¿y qué es lo que está parado en la justicia vinculado con el decreto 70? Disculpame que insista, pero para entender nada más. Son varias cosas del decreto 70, pero lo medular es el tema de los aportes sindicales. Ok. Que el gobierno lo que dijo es, a partir de ahora solamente se paga el aporte sindical el trabajador que expresamente manifieste su voluntad de pagarlo, cuando, digamos, son obligatorios hoy por el convenio colectivo sectorial, que nunca se negocia. Por eso, digamos, ese es el punto neurálgico que está parado en la justicia, el tema de los aportes compulsivos al sindicato. Entonces, resumiendo, en esta parte está el tema de permitir que haya finalmente una negociación colectiva, inclusive desenganchada para las empresas respecto del sector, y bueno, que los trabajadores puedan elegir libremente si aportan o no a su sindicato y cómo se organizan en ese contexto. Así es. Ese sería, digamos, el cambio, la libertad en las instituciones laborales. Claro. Jorge, y respecto del costo laboral, ¿se ha avanzado algo? Más allá del tema de la indemnización, que digamos, en todo caso es una especie de costo laboral contingente, para llamarlo de alguna manera. No, digamos, sacándolo de la indemnización por despido, que es un costo laboral contingente, todo lo que es cargas, aportes y contribuciones a la seguridad social y a los sindicatos, que están estipulados en los convenios colectivos, eso no se tocó nada. Posiblemente por el tema de la prelación del tema fiscal, ¿no? Claro. Pero en algún momento me parece que hay que ponerle la lupa a eso, fundamentalmente tratando de bajar la presión de las cargas sociales sobre las pymes, que eso es lo que más sufre de esto. Te pregunto esto porque en el paquete fiscal, digamos, apareció el blanqueo laboral, o sea, la posibilidad de que las empresas que tenían sus empleados, bueno, vamos a hacerlo fácil, en negro, pudieran blanquearlos a costos relativamente bajos, por lo menos hacia atrás, ¿no es cierto? Sin embargo, leía el otro día, a lo mejor no era fehaciente la noticia, que no había sido muy exitoso, que había muy poca gente anotada en el blanqueo, dada la población de economía de trabajadores no registrados o mal registrados que tiene la Argentina, ¿no? Claro, el blanqueo ahorra el costo para atrás, en el sentido de decir que si yo llego a blanquear a un trabajador hacia atrás diciendo, bueno, blanqueo que yo hace 5 años que lo tengo, tengo que pagar todo lo que es las cargas sociales que no pagué, y además fuertes multas por no haber pagado. Entonces el blanqueo lo que dice es te perdonamos la multa, y hasta incluso te perdonamos también lo que fue tu deuda. Se dice, te vamos a cobrar una deuda en cuotas solamente por los últimos 2 años nada más. Entonces es un atractivo, pero el tema es que digamos, lo que le falta es, bueno, a partir de ahora, ¿cómo quedo para adelante? O sea, quedo totalmente en blanco con el trabajador, pero con altas cargas sociales. Además, como no hubo mucho movimiento de la actividad económica, hubo recesión, digamos, un estancamiento, la verdad que las empresas estaban más preocupadas por ver cómo movían sus trabajadores, los que tenía, digamos, como los tenía para mover las ventas, más que en regularizar su situación respecto de un blanqueo laboral. Además imagino que obviamente si vos tenés trabajadores, o sea, hay toda una cadena de, voy a seguir usando este eufemismo, hay toda una cadena de negro, porque vos tenés trabajadores en negro, tenés IVA en negro, etcétera, para poder pagarle, etcétera, de manera tal de que cuando blanqueás, como vos decís, hacia atrás, fenómeno, pero hacia adelante tengo que blanquear no solamente el trabajador, sino toda la cadena, ¿no? Claro,
Y es cierto, digamos, incluso en la cadena de valor siempre hay eslabones que tienen diferentes niveles de informalidad, y obviamente que si uno plantea que toda cadena de valor esté en blanco, ahí puede apretar por el lado de los costos, ¿no? Y además, justo en un momento en que hay apreciación cambiaria y no hay inflación, es donde más duele el costo laboral. Sí, y con nivel de actividad que recién ahora empieza a recuperarse, ¿no? Y estancada, claro. Por Jorge, eso es que el blanqueo parece atractivo, pero atractivo a la medida que haya actividad económica. Si no. Jorge, te aprovecho tu multifacetismo, si existe tal palabra. ¿Cómo está la situación previsional? Digamos, el gobierno en abril del 2024 cambió la regla de movilidad y la cambió diciendo, bueno, a partir de ahora ajustamos todos los meses con la inflación pasada, la inflación de los 2 meses anteriores. Ahí eso es como que ahí aprovechó la licuación que tenían las jubilaciones, porque si no cambiaba la fórmula de movilidad, esa licuación se iba a recuperar. Claro. Es decir, la fórmula de movilidad anterior estaba pensada a que cuando hay aceleración de la inflación, en las jubilaciones se licúan. Ahora, cuando la inflación baja, las jubilaciones se recuperan. Entonces, justo en el momento que estaban las jubilaciones lo más bajas posibles, ahí el gobierno cambió la fórmula de movilidad diciendo, a partir de ahora las ajusto con la jubilación pasada, que es como congelar en la licuación. Con la inflación pasada. Entonces, con la inflación. Entonces, o sea, se recupera, digamos, pero muchísimo menos, porque la inflación empezó a bajar. Nunca se recupera. No, quiero decir que empezó a subir porque la inflación pasada es superior a la presente, pero nunca se recupera lo pasado, digamos, ¿no? Claro, nunca va a recuperar lo que perdió desde el 2017 hasta acá. Claro. Ahora, bueno, desde el punto de vista fiscal es como que lo tiene solucionado, entre comillas, pero hay que ordenar el sistema. El sistema está muy desordenado y puede volver a entrar en déficit por el lado de que las reglas son muy injustas y además son insustentables. Acá hablamos de regímenes especiales que jubilan a gente en mejores condiciones, la jubilan antes, con menor edad. Y lo otro que también vemos es el tema de la doble cobertura. Es decir, hoy con el tema de la pensión, digamos, cada vez que muere un jubilado está dejando una pensión hacia una persona que ya está jubilada. Entonces estamos viendo un gran fenómeno de duplicación de la cobertura previsional. Y un aspecto muy importante es el tema de la moratoria previsional. La moratoria es esto de que se le da a las personas, fundamentalmente a las mujeres, una jubilación sin aportes cuando cumple 60 años. Esto se termina ahora en marzo. Y eso debería dejarse terminar, porque hasta ahora incluso Macri también la renovaban a las moratorias cuando ya corresponde. Ahí lo que tenemos que hacer es dejar la prestación universal para el adulto mayor, que hoy está vigente, que vendría a ser una asignación universal por hijo para los abuelos, donde, bueno, si no tiene aportes, se le da una pensión universal para el adulto mayor. Y hay que mejorar esa pensión universal, porque hay que ver la forma de que la gente pueda reconocer algunos aportes hechos, que no llegan a ser los 30 años que hoy se exigen. En el sentido de decir, bueno, si una persona tiene 15 años, no se le puede dar solamente la PUAM como si tuviera 0 años. Habría que reconocer los 15 años de aporte más una PUAM, supongamos. Y esa reforma está pendiente, obviamente. Está pendiente, está muy pensada entre los que se dedican al tema previsional. Claro. Tiene hasta incluso cierto consenso o aceptación entre los políticos, pero no sé por qué le falta un poco de ambición, de vocación política de avanzar. Yo creo que el Congreso podría avanzar, porque los diputados, la reforma es técnicamente simple y los diputados, los senadores comprenden la necesidad. O sea, yo creo que es la oportunidad de empezar a hablar. ¿Es necesario también subir la edad jubilatoria? No, por ahora no. Lo que se podría hacer, digamos, hoy tienen uno el valor en 65 y la mujer en 60. Lo cierto es que las mujeres contributivas, es decir, las mujeres que se jubilan con aportes, se están retirando a los 64, voluntariamente. Ninguna mujer, digamos, que tiene un buen trabajo a los 60 años se va a su casa. O sea, subió la edad jubilatoria de facto, digamos. De facto, porque las mujeres lo eligieron. Lo que mantenía baja la edad jubilatoria era la moratoria. Porque la moratoria es una jubilación gratis, entonces decía, bueno, cuando cumplo 60 voy a ir a saco.
pero si se va a la moratoria, automáticamente la edad jubilatoria se va a ir a 65. Lo que habría que hacer, sí, es poner de que la edad jubilatoria se ajusta un mes por año, de forma tal que en 10 años la edad jubilatoria aumentó 1. Claro. Y esto sería consistente con el aumento en la edad, en el envejecimiento de la población. Clarito. Te hago ahora sí el último bloque, porque como insisto, tenés muchos sombreros en términos de especialidad. ¿Cómo está el tema salud? El tema salud, el tema obras sociales. Sé que la tuya espero que esté muy bien, pero me refiero en general. No, el tema de obras sociales y prepagas, que es la órbita nacional, digamos, ¿no? Pero los hospitales son la salud pública de las provincias. Bueno, pues pasó algo un poco cómico, porque el gobierno lo que quiere es que las prepagas entren a competir directamente con las obras sociales. Y que no haya más esto de la derivación de aporte, ¿viste? Que uno tiene una obra social y se pasa a otra obra social, que vendría a ser como una obra social pantalla, en donde de ahí deriva el aporte hacia una prepaga que uno elige. Entonces el gobierno desde el primer día dice, no, yo quiero que la prepaga entre y compita con las obras sociales sindicales. Lo primero que hizo es abrir la inscripción de las obras de las prepagas para competir directamente con las obras sociales. El tema es que ninguna prepaga se inscribieron, pero no toman gente directamente, siguen tomando a través de la derivación de aporte. ¿Y por qué? ¿Por el monto del salario o por alguna otra razón? Es porque, digamos, en primer lugar, porque la superintendencia no puso operativo el sistema, como para que alguien vaya directamente a la prepaga y diga, yo quiero salirme de OSECAC para venirme a usted directamente. O sea, no está operativo el sistema. Pero, digamos, la prepaga no mueve el avispero tampoco mucho, porque no se sabe qué puede pasar. Puede llegar una persona con aportes muy bajos y entonces no tiene muy claro cómo resolver eso. Y la semana pasada aparece una norma del Ministerio de Salud diciendo que van a pasar de oficio a toda la gente que tenga una obra social y una prepaga, la van a pasar de oficio a la prepaga directamente, para evitar la derivación de aportes. Claro. Ahora, lo más cómico es que esa resolución no la firma ni el ministro ni el superintendente de salud, la firma la unidad de gabinete de asesores. Es una cosa inédita, digamos, que los asesores determinen cuál va a ser la cobertura de la gente. Así que bueno, hay muchas dudas sobre la legalidad de esa norma, pero lo que está mostrando es que el gobierno está desesperado por terminar con la derivación de aportes, que las prepagas deban competir directamente con las obras sociales. Ahora, Jorge, más allá de este aspecto que es, digamos, financiero, para llamarlo de alguna forma, no sé cómo decirlo, el sistema está, voy a usar una palabra de moda, no en la Argentina porque no creemos en eso, pero en el mundo, ¿el sistema es sustentable en este momento? O sea, ¿hay que hacer reformas más de fondo que decir, bueno, vos en lugar de pagar acá, pagás allá? Bueno, no. Digamos, por un lado no es sustentable porque más de la mitad de las personas que aportan al sistema de obras sociales tienen aportes salariales que no alcanzan para pagar un PMO. Claro. El PMO es el programa médico obligatorio, o sea, el paquete de prestaciones obligatorias que tienen que dar las obras sociales. Y es porque el PMO tuvo una inflación de prestaciones, empezaron a meter prestaciones y obviamente ese momento se hace infinanciable. Por eso es que las prepagas hacen derivación de aportes para poder tener solamente a la gente de altos aportes, porque las de bajo aporte no se puede financiar. Y esa gente termina yendo o recibiendo un PMO parcial en alguna obra social o termina yendo al hospital. Y el otro lugar donde hay duda de sustentabilidad es el lado de los médicos, porque desde la pandemia hasta acá perdieron mucho los honorarios de los médicos en términos reales. O sea, si bien crecían los honorarios, pero crecían por debajo de la inflación. Y hoy por hoy los médicos están casi un 15% debajo en términos reales del valor que recibían antes de la pandemia, en el 2019. Y por eso es que se ve tanta disconformidad entre los médicos. La gente muchas veces tiene una buena prepaga, pero cuando llama al médico, el médico lo manda a 60 días. Claro. O se programa una cirugía para dentro de 30 días. A menos que la persona pague de bolsillo directamente un copago o algo así, entonces ahí es cuando hace función el sistema. Y es porque los médicos y las clínicas privadas, los sanatorios, los centros de radiología, todo eso, se quedaron muy atrasados con sus aranceles, sus honorarios, y bueno, pues baja la inflación, ya no van a recuperar. Claro. O sea, claramente... Está, digamos, perdón, termina. No, ahí está, digamos, una de
de las insustentabilidades financieras del sistema y de las dudas, porque muchas veces mucha gente ya no quiere trabajar en el sistema de salud porque dice que gana poco y es un gran sacrificio. O sea que claramente, al menos en estos aspectos que tienen que ver con mercado de trabajo, mercado previsional o sistema previsional, pero no hablo de mercado, y el sistema de salud, que están todas ligadas en esta historia del Ministerio de Capital Humano, para usar una definición, todavía de reforma falta bastante, ¿no? Falta bastante, sí. Pero yo creo que lo más urgente es el tema de la reforma laboral. Más el ordenamiento laboral, claro. Es decir, bueno, empecemos a dar preeminencia a los acuerdos del empleador con su trabajador y de las empresas para desenganchar, para que se puedan desenganchar del convenio colectivo sectorial que datan del año del 70, y eso va a empezar a movilizar el mercado de trabajo, y ahí entonces podemos empezar a arreglar lo colateral de eso, que es el sistema de seguridad social, claro, tanto en jubilaciones como en obras sociales. Claro, sobre todo vos lo dijiste como al pasar, pero me gustaría subrayarlo en un contexto donde el tipo de cambio real o el costo laboral en dólares, o me lo quieras llamar, está presionando y donde la economía empieza a abrirse, afortunadamente, pero que obviamente exige un mercado de trabajo muy distinto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y además, y los brasileños, que son nuestro principal socio comercial, claro, están devaluando y encima hicieron una modernización laboral que todavía nosotros ni siquiera discutimos, que es esto de darle preeminencia a las relaciones laborales de empresa en lugar de convenio colectivo. Clarísimo, Jorge, muchas gracias por estos minutos, te mando un fuerte abrazo y gracias por atendernos nuevamente. No, por favor, ustedes, abrazo. Jorge Colina es el presidente de IDESA, el Instituto de Desarrollo Social Argentino, y como han escuchado, un experto de primera en todo el tema laboral, social, seguridad social, salud, etcétera.